Vamos a empezar ya el tema de genética, en este caso genética molecular, lo que son los procesos para llevar a cabo el dogma central de la biología molecular. Y en el siguiente tema veremos algo que nos gusta mucho, ¿verdad?, que es la genética mendeliana y todos los problemas. Pues bien, antes de meternos en todos los procesos de replicación, transcripción y traducción, tenemos que entender los pasos históricos que nos llevaron a detectar cómo el ADN era la molécula portadora de la información genética. Bien, os lo voy a dar así un poco por encima. Son experimentos que pueden caer en PEBAU, así que bueno, pues vamos a echarles un vistazo y seguro que casi todos os suenan del año pasado. Empezamos con Frederick Griffith, fue un bacteriólogo, y él trabajó con bacterias de dos cepas. Una cepa R, o rugosa, que no tiene cápsula y por lo tanto no causaba enfermedad en los ratones a los que inyectaba. Digamos que al inyectarla en ratones, los ratones viven, son las bacterias R no virulentas. Había otra cepa que eran las bacterias S, de la palabra smooth, lisas en inglés, y esta cepa S era lisa porque tenía cápsula. Esta cápsula protege a las bacterias del sistema inmunológico del ratón y por lo tanto el ratón no podía defenderse de esta cepa, se enfermaban por neumonía y morían. Bien, así que hizo aquí con este gráfico, yo creo que va a quedar muy claro. Lo que hizo Griffith fue inyectó bacterias lisas con cápsula vivas, así que el ratón no se podía defender y moría. Después inyectó bacterias R vivas, rugosas, de la cepa R, y pues el sistema inmune del ratón se defendía de ellas, que no tenían cápsula para protegerse, y el ratón vivía. Pero aquí empezó ya lo interesante. Al inyectar bacterias S muertas, bacterias que provocaban neumonía muertas, pues no pasaba nada. Al estar muertas, no causaban enfermedad. Pero es que al inyectar una mezcla de bacterias S muertas con bacterias R, las no patógenas, vivas, se vio que el ratón moría y que de hecho en sangre, al hacer un análisis de sangre del ratón, aparecían bacterias S vivas. ¿Qué pasó? ¿Volvieron de entre los muertos? ¿Eran bacterias zombies? No. Lo que dedujo Griffith con estos experimentos es que alguna molécula, algo pasaba de las bacterias S muertas a las R vivas que las convertía en S, en bacterias patógenas, y por lo tanto esas bacterias R, que en principio pues no tenían cápsula, no eran patógenas, adquirían esa cápsula, el sistema inmune del ratón ya no podía defenderse y morían. A esa molécula, Griffith la llamó principio transformante. Ese principio transformante, que ya sabemos ahora que es el ADN, pues fue ese primer acercamiento a esa molécula que va a transmitir información de un individuo a otro. Entonces fue un descubrimiento enorme. Así que lo que se trató a partir de los experimentos de Griffith fue tratar de descubrir qué molécula era este principio transformante. Bien, el primer acercamiento, y muy acertado, fueron tres investigadores, los tenemos aquí, Avery, McCarthy y MacLeod, y lo que hicieron fue tratar enzimáticamente las bacterias S muertas por calor, de manera que iban hidrolizando, iban descomponiendo los distintos componentes, para así descubrir cuál de ellos era el que se transmitía a las cepas R. Entonces, por ejemplo, si yo hidrolizo todas las proteínas y se siguen transformando, es que no son las proteínas el principio transformante, ¿verdad? Luego cojo el ARN y lo degrado con enzimas específicas de ARN. Degrado todo el ARN de las bacterias S muertas y veo que las R se siguen transformando. Así que el ARN tampoco es el principio transformante. Pero al tratar enzimas que degradaban el ADN de las bacterias S muertas, las R no se transformaron. Así que pues interpretaron que el ADN era esta molécula transformante. ¿Qué pasa?
pues que tenían, digamos que fueron un poco precavidos y dijeron que igual podía haber alguna contaminación, alguna sustancia, que podía mezclarse, que no era concluyente, que no era concluyente. Así que se siguieron los estudios. Esto fue en 1944. Casi una década después, en 1952, Hersey y Martha Chase pues trataron de acabar con este debate ya y averiguar de una vez por todas cuál era el principio transformante, si realmente era el ADN, como habían acertado a decir Avery, McCarthy y MacLeod. ¿Qué hicieron? Bien, lo que hicieron fue trabajar con virus bacteriófagos, este tipo de virus que parece un alien, ¿verdad? Una arañita, que afecta a bacterias. Bien. Y lo que hicieron fue marcar radiactivamente virus bacteriófagos. De tal manera que utilizaron dos cepas de bacteriófagos, aquí los vemos. Uno de ellos crecieron en azufre radiactivo, de tal manera que las proteínas del bacteriófago cogían este azufre para hacer las proteínas, para sintetizar las proteínas, y todas las proteínas del bacteriófago, como lo veis aquí en color verde, estaban marcadas radiactivamente. Sin embargo, el ADN, lo veis, es normal. La otra cepa fueron bacteriófagos que formaron en presencia de fósforo 32, de fósforo radiactivo. De tal manera que el ADN que se formaba cogía este fósforo, para los nucleótidos fosfato, cogía este fósforo radiactivo, de tal manera que esta cepa de bacteriófagos tenía las proteínas normales y el ADN radiactivo. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues lo metieron con bacterias que las infectase y trataron de descubrir cuál era el elemento, ¿no?, que pasaba la información a la bacteria y que por tanto la infectaba. Si lo que pasaba era aquí en este caso, el primer caso en el que está marcado radiactivamente las proteínas, cuando infectaron a todas las bacterias, las centrifugaron, batieron, centrifugaron y vieron que las bacterias, que son más densas y están en el fondo, no eran radiactivas. Era radiactivo el sobrenadante. Así que las bacterias no cogieron esa radiactividad, por lo tanto la proteína del virus bacteriófago no fue lo que infectó. Sin embargo, con esta cepa en la que el ADN del bacteriófago estaba marcado radiactivamente, pues lo juntaron con las bacterias, se produjo la infección, el ciclo lítico del virus bacteriófago, se centrifugaron y vieron que en el fondo, en el sedimento, que es donde están las bacterias, había radioactividad. Así que el material genético, el ADN del bacteriófago, pasó a la bacteria. Sin embargo, en el sobrenadante, que está formado por los bacteriófagos, pues no había radioactividad, eran las proteínas del bacteriófago. Así que con este experimento de marcado radioactivo, ya se pudo decir que sí, el ADN es la molécula, es el principio transformante del que hablaba Griffith y es el que pasa de los virus bacteriófagos a las bacterias y luego las bacterias lo utilizan para formar nuevos virus, como ya sabéis. Así que aquí pues ya se acaba el debate y pasamos al concepto de gen. El concepto de gen, bueno, pues ya sabemos que es, digamos, la unidad de información genética, de material genético, que los genes se encuentran situados a lo largo de los cromosomas de manera en un orden fijo y lineal, y los genes van a ser los que determinen la aparición de caracteres hereditarios. Bien. Mendel, pues bueno, según el concepto mendeliano, se empezó a usar la palabra gen en 1909 y, como decía Mendel, esas unidades de información, que él no les llamó genes, pero cuando se empleó la primera vez gen, se trataba de ellas como que eran una unidad de función, estructura, transmisión, mutación y evolución del ADN. Hoy en día sabemos que sí que es la unidad de función, ya que los genes determinan, como hemos dicho, la aparición de los caracteres hereditarios, pero no es la unidad de mutación. Los genes no son los que mutan. Lo que mutan son los nucleótidos. El nucleótido con su desoxirribosa, su ácido fosfórico y su base nitrogenada. Las mutaciones se dan a nivel de nucleótido, no de gen. Un gen son muchos nucleótidos unidos, habrá genes más pequeños y genes más grandes. Entonces el gen es una unidad de función, pero no de mutación, como se pensó cuando surgió el concepto de gen, que, como digo, pues este concepto primero se basaba en las leyes de Mendel, ¿no?, en la concepción mendeliana de transmisión de herencia.
pero pues avanzó, ¿no? ¿Qué sabemos? Bueno, pues se sabe que algunos genes van a contener información para sintetizar más de un polipéptido, y que una proteína además puede ser que necesite ser sintetizada por varios genes a la vez. Hablamos ya de, bueno, pues de herencia poligénica y síntesis poligénica, y bueno, que no todo es tan sencillo de un gen, una proteína, una función, ¿eh? Es más complejo. Así que vamos con, ya nos metemos de lleno en la genética molecular y vamos a empezar con cómo se conserva la información. Estoy hablando de la replicación del ADN. Ese proceso que pasaba en la fase S de interfase, ¿no? Que si os acordáis, pues se replicaba el ADN a partir de una cromátida, se formaba otra cromátida hermana genéticamente idéntica para que al final de la mitosis se conservase el ADN, las dos células hijas tuviesen la misma información que la célula madre. Bien, pues este proceso de duplicación o replicación que se da en la fase S de interfase, repito, pues cuando se empezó a estudiar Watson y Crick, que seguro que os acordáis de ellos, ¿no? De su modelo de doble hélice, pues digamos que diseñaron varios modelos de cómo podía ocurrir esta replicación de ADN, de cómo se formaba la cromátida hermana de un cromosoma. Y tenemos aquí los tres modelos. El primer modelo es el conservativo, en el cual a partir de cada hebra de la doble hélice, acordaos que la doble hélice son dos hebras de ADN complementarias y antiparalelas, pues a partir de cada una de las hebras originales se formaba una nueva que daba lugar a la nueva molécula de ADN. Es decir, que toda la cromátida hermana era nueva y se formaba a partir de la doble hélice de la cromátida original. El modelo semiconservativo dice que cada una de las hebras de las cromátidas nuevas, cada una de las moléculas de ADN replicadas, van a tener una hebra original, una hebra de la primera cromátida y una hebra de nueva creación. Yo creo que aquí en el dibujo queda muy clarito. Y luego tenemos el último modelo, que es el modelo dispersivo, que decía que las dos nuevas moléculas de ADN, las dos nuevas dobles hélices, pues tenían fragmentos originales y fragmentos nuevos, así de manera aleatoria, mezclado todo al azar. Vamos, un caos. ¿Cuál creéis que es? Yo creo que os acordáis que efectivamente el modelo real es el semiconservativo, pero bueno, ahí estaban esos tres modelos y ya ahora lo que tocaba hacer pues era tratar de, mediante un experimento, demostrar que esta hipótesis, la hipótesis de la replicación semiconservativa, era la verdadera, ¿no? Pues llegaron en 1958 Mendelssohn y Stahl, y para ello utilizaron un cultivo de Escherichia coli. Lo que hicieron fue crecer a estas bacterias en un medio con un isótopo pesado de nitrógeno 15, de tal manera que tras muchas divisiones, tras muchas generaciones, teníamos colonias puras de bacterias de Escherichia coli con N15, N pesado. Bien, una vez que yo ya tengo mi cultivo de bacterias con N15, lo que hicieron fue pasarlo a un medio con N normal, con el isótopo ligero del nitrógeno, con el nitrógeno 14. Bien, y estas bacterias, ahora que se empezaban a dividir, iban a coger para formar su nuevo ADN, las nuevas moléculas de ADN, iban a coger nitrógeno 14 frente al nitrógeno 15 que tenían en sus hebras de ADN. ¿Bien? Y lo que hicieron fue, en cada generación, midieron la densidad del ADN, ¿vale? Lo centrifugaron, hicieron un gradiente de densidad y así pudieron ver estas bacterias cuál era la densidad de su ADN, es decir, si iban a tener nitrógeno 15 o nitrógeno 14 y en qué proporción. Pues bien, atención, esto sí que ha caído más de una vez, es un experimento súper interesante y es muy fácil de ver una vez que lo entiendes, pero hay que entenderlo. Así que vamos a ello, si no en clase me preguntáis las dudas y seguro que lo resolvemos. Bien, aquí tenemos el gráfico, veis aquí esta es la prueba de gradiente de densidad y vemos que en la generación 0, en la generación inicial, esa que yo acabo de traspasar al medio con nitrógeno 14, veis aquí en rojo el nitrógeno 15, aquí en esta raya es nitrógeno 15 puro y aquí nitrógeno 14 puro.
nitrógeno ligero. Bien, pues como vemos, en la primera generación, evidentemente, he crecido a todas mis bacterias con N15, pues todo su ADN va a tener N15. Veis aquí que la franja es muy ancha, todo el cultivo, el 100% del cultivo, tiene nitrógeno 15 en su ADN. Tras una generación, estas bacterias pues replicaron su ADN, se dividieron en dos por bipartición y yo pues obtuve la generación 1. En la generación 1, veis aquí que fue a los 20 minutos, son rápidas las bacterias en reproducirse, a los 20 minutos el 100% de las bacterias tenía una densidad media, ni nitrógeno 15 ni nitrógeno 14, una densidad media. Es decir, esto nos hace pensar que la mitad de moléculas de ADN tenían nitrógeno 14 y la mitad de moléculas de ADN de la colonia tenía nitrógeno 15, la mitad de ADN. Bien, pero esto podría ser cualquiera de estos dos modelos, de los tres modelos, porque aquí 50 pesado, 50 ligero, 50 pesado, 50, o sea que esta primera pues mucha información no nos da sobre el tipo de modelo. Pero ¿qué pasó? Que en la segunda generación la mitad del ADN era nitrógeno 15, la mitad de moléculas de ADN eran nitrógeno 15, la mitad de cadenas de ADN, y la otra mitad era nitrógeno 14. Y en las siguientes generaciones cada vez había menos, veis que cada vez la franjita es más estrecha, cada vez había menos proporción de nitrógeno 15 y cada vez había más proporción de nitrógeno 14. Si esto lo pasamos, estos datos del gradiente de densidad, los pasamos a un modelo de replicación del tipo que hemos visto, podemos ver que en la generación 0 las dos hebras eran de nitrógeno 15 pesado. Sin embargo, con el modelo semiconservativo, en el cual una hebra es la original y otra es la nueva, con N14 en ligero y en el otro caso igual, pues tenemos que el 100% de las moléculas tiene una densidad media que concuerda con los datos del gradiente de densidad. En la segunda generación, ¿qué ocurría? Pues que esta hebra de nitrógeno 15 cogería una nueva, haría una copia con nitrógeno ligero, y la de nitrógeno ligero pues con nitrógeno ligero, que es lo que hay en el medio ahora mismo, y lo mismo con el otro lado. Como veis aquí, el 50% de moléculas es de nitrógeno medio, de nitrógeno ni ligero ni pesado, y el 50% es de ligero. ¿Veis? Concuerda, 50-50. En este caso, si volvemos a hacer el modelo semiconservativo con cada una de estas dobles hélices, nos da este 75-25 de nitrógeno intermedio que tenemos aquí. Entonces, de nitrógeno pesado ya no va a haber más, va a ser todo nitrógeno intermedio, que como veis es esta hebra original del principio, y las nuevas pues van cogiendo nitrógeno 14. Así que sigue el modelo semiconservativo, y gracias a este experimento con nitrógeno pesado y ligero pues se demostró que el modelo auténtico, el modelo que sigue la replicación, es el semiconservativo, ¿vale? Aquí, bueno, os lo explico, pero ya está, con el gráfico yo creo que se entiende. Así que ya una vez que sabemos que la replicación es semiconservativa, vamos a ver cómo es el proceso en sí. Pues bien, vamos a distinguir entre replicación en procariotas y replicación en eucariotas. La replicación en procariotas, os recuerdo que las procariotas tienen un cromosoma doble y circular, por eso lo tenemos que distinguir. Pues bien, empezamos con la fase de inicio de la replicación. La replicación en procariotas se inicia en un punto del cromosoma que se llama ORIC, y es el origen de replicación. Va a actuar como una señal de iniciación, y esta secuencia de nucleótidos de ORIC va a variar de una especie de procariotas de bacterias a otras, pero suele tener mucha timina y mucha adenina, ya que, como bien sabéis, la adenina y la timina se unen por dos enlaces por puente de hidrógeno en lugar de los tres que necesitan la citosina y la guanina. Por lo tanto, son más fáciles de romper, solo hay dos enlaces por puente de hidrógeno, así que suelen tener mucha timina y adenina para que sean fáciles de romper. Bien, ¿y cómo se inicia? Pues en este punto ORIC actúan unas helicasas. Las helicasas, acordaros que asa es romper y L es hélice, por la hélice de ADN del cromosoma.
Las helicasas reconocen esa secuencia de origen, ese órice, rompen los puentes de hidrógenos y abren una horquilla. ¿Bien? Una horquilla, se abre la molécula. Hay que destacar que hay dos helicasas, y cada una va a actuar, una hacia un lado de la horquilla, de la burbuja que se abre, y otra hacia el otro, formando dos horquillas de replicación, una por aquí y otra por aquí. Luego tenemos las topoisomerasas. Las topoisomerasas van a ser enzimas que van a liberar las tensiones que se producen al abrir una horquilla. Porque imaginaros que yo tengo un cordón enrollado, ¿verdad? Así como una doble hélice, y aquí, si yo lo abro y tiro, estas zonas de aquí se superenrollan más, ¿no? Como que la hélice, al yo descender esta zona, al abrir esta horquilla, estas zonas se superenrollan más, se aprietan. Así que estas topoisomerasas, estas enzimas, lo que van a hacer cortes en las cadenas, liberando estas tensiones del superenrollamiento. Y las últimas enzimas, las últimas proteínas, que van a actuar en la replicación son las proteínas SSB o Single Strand Binding DNA. Son proteínas estabilizadoras que lo que hacen es que se unen a cada una de las cadenas de ADN que han sido separadas por la helicasa para que no vuelvan a unirse. Bien. Ahora, a la hora, ya tengo esto como el inicio, ¿no? Abro la horquilla con las helicasas, coloco las topoisomerasas para que hagan cortes para liberar estas tensiones, y las proteínas SSB van a evitar que se cierre. Fin del inicio. Vamos a empezar a replicar, ¿vale? Para ello se necesita una ADN polimerasa que vaya haciendo polímeros de ADN, vaya uniendo nucleótidos y formando las nuevas hebras. Pues bien, para unirse la ADN polimerasa a esta burbuja, ¿no? a iniciar la replicación, necesita un cebador. Este cebador, la función que tiene es permitir que la ADN polimerasa vaya sintetizando nucleótidos. Así que lo que tiene que intervenir primero es una ARN polimerasa llamada primasa, que lo que hace es sintetizar un fragmento de ARN complementario al ADN. Si ese fragmento de ARN, la ADN polimerasa lo reconoce, es su cebador, y ya se coloca aquí donde está la ARN polimerasa, donde está este cebador, este fragmento de ARN, y ya empieza a replicar. Y esa es la elongación, la formación de las nuevas hebras. Estas ADN polimerasas se unen al cebador y empiezan a replicar. Bien, pero ¿qué pasa? Que recordad que la doble hélice, las dos hebras eran antiparalelas, una iba en sentido 3', 5' y otra en 5', 3'. Pues bien, la ADN polimerasa solo puede leer en sentido 3', 5'. Así que de las dos hebras, la que va en sentido 3', 5', pues la ADN polimerasa, en este caso la ADN polimerasa 3, empieza a sintetizar la complementaria del tirón y va sin problema del tirón. Se dice que es un crecimiento continuo porque la helicasa, la que va abriendo la hélice, no se detiene. Va abriendo y la ADN polimerasa 3 por detrás sintetizando, sentido 3', 5'. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Que va a haber una hebra retardada, y es la que va en sentido 5', 3'. Porque para ello, como va en sentido 5', 3', la ADN polimerasa 3 tiene que tener un cebador, pero no hacia allí, sino a la vuelta. Entonces, cebador, 3', 5', va abriendo la helicasa, otro cebador, 3', 5', va abriendo la helicasa a la burbuja, otro cebador, 3', 5', al ir de 5' a 3', la ADN polimerasa 3 tiene que ir haciendo cachitos. Según se va abriendo la helicasa, voy para adelante corriendo y sintetizo, voy para adelante y sintetizo hacia atrás. Entonces se van formando, es una hebra retardada, que se van formando fragmentos, y entre los fragmentos, como podéis pensar, pues va a haber trocitos de ARN que van a ser los distintos cebadores que ha ido necesitando la ADN polimerasa 3. A cada uno de estos fragmentos, que suele ser entre 1000 y 2000 nucleótidos de ADN nuevo, se les llaman fragmentos de Okazaki. ¿Bien? ¿Qué pasa? Pues que después de que esta ADN polimerasa 3 haya formado todos los fragmentos de Okazaki, pues tiene que venir la ADN polimerasa 1, que lo que va a hacer
es eliminar los cebadores, estos fragmentos de ARN, y también va a rellenar los huecos con los, desoxirribonucleótidos de ADN. Va a llenar los huecos donde estaba el cebador, va a generar ADN. Y ahora entraría la última enzima, que es la ADN ligasa, que lo que va a hacer es formar enlaces fosfodiéster entre los distintos fragmentos de Okazaki y las nuevas moléculas de ADN donde estaba en el cebador, pues todo lo va a unir con enlaces fosfodiéster para yo tener ya la nueva hebra de ADN formada. Esto es la ADN ligasa. Bien. Aquí tenéis una imagen, pues como veis, en esta hebra, que va en sentido la azul, ¿verdad? La de ADN, veis la que va en sentido 3', 5', pues la helicasa va abriendo esta horquilla. Recordad que en el otro extremo hay otra horquilla, esto va también en ambos sentidos, en todo el cromosoma circular de la bacteria. Pues la helicasa va abriendo. Aquí vemos como este verde es el ARN, es el cebador que metió la ADN polimerasa, la ARN polimerasa, y ya la ADN polimerasa 3 va en sentido 3', 5', lee en sentido 3', 5', y genera la nueva hebra en sentido 5', 3', pero lo hace todo del tirón. Sin embargo, en esta hebra azul, en esta hebra original que va en sentido 5', 3', la helicasa tiene que leer hacia atrás. Entonces se tiene que ir abriendo la horquilla, formando un cebador aquí en verde, un ARN, y sintetiza hacia atrás. Otro cebador, sintetiza en sentido 3', 5'. Se va abriendo la helicasa, otro cebador, sintetiza en sentido, leyendo en 3', 5'. Luego, insisto, la ADN polimerasa 1 tiene esas dos actividades, ¿no? La actividad exonucleasa que elimina este cebador verde y la actividad polimerasa que lo va a sustituir por ADN. Y luego la ADN ligasa pues une todos estos fragmentos de ADN con enlaces fosfodiéster. Bien, ya solo me queda la terminación, y es que pues cuando todo el ADN, todo el cromosoma bacteriano está totalmente replicado, ya que es bidireccional, se forman dos horquillas, insisto, pues llega un momento que se termina y ya se han unido todos los fragmentos de Okazaki, así que simplemente queda que la ADN polimerasa elimine el último cebador, que todos los fragmentos sean unidos con la ADN ligasa, y ya obtengo dos cadenas de ADN idénticas a la parental, y ya está. Bien. ¿Qué diferencias hay entonces entre esta replicación en procariotas y la de eucariotas? Pues bien, el primero es que, si os acordáis, el ADN de las células eucariotas está asociado a histonas, formaba esos nucleosomas alrededor de los octámeros de histonas. Así que en la replicación, la cadena que sirve de molde para la hebra conductora se queda con las histonas, y ambas se van a enrollar para formar los antiguos nucleosomas. La hebra que sirve de molde para la retardada y la hebra retardada se van a enrollar sobre nuevos octámeros de histonas, formando nuevos nucleosomas. Así que al tener histonas tenemos que hablar de quién se queda con las histonas originales. Pues bien, es la hebra continua, la que va en sentido 3', 5', la que se queda con los octámeros de histonas antiguos, y se van formando los nucleosomas que ya había. Además, el ADN del cromosoma eucariota es mucho más largo que el ADN procariota. Y eso, junto con lo que hemos hablado de las histonas, el proceso es mucho más lento. Para acelerar este proceso, pues lo que se hace es que hay centenares de orígenes de replicación versus el ORIC de procariotas. A estos puntos de inicio de replicación se les llaman replicones. Así que no es solo un ORIC, no hay solo un punto de origen, sino que hay cientos de ellos. Además, los fragmentos de Okazaki en eucariotas son más pequeños, son de 100, 200 nucleótidos versus los 1000 o 2000 nucleótidos que tenía cada fragmento en procariotas. Y la replicación del ADN, recordad que en procariotas es circular, pero en el nuestro es lineal. Nuestros cromosomas tenían unos telómeros. Pues bien, cuando se llega la replicación al extremo de la cromátida, del cromosoma, en este caso sin replicar, cuando se llega al telómero, al eliminar el último ARN cebador, la hebra retardada queda incompleta, ya que la ADN polimerasa no puede completar el hueco, no lo puede hacer en dirección 3', 5', no puede rellenar ese hueco, y se va cortando con cada replicación
el material genético se va acortando un poco por los telómeros en esa hebra retardada. Hablamos entonces de un proceso de envejecimiento celular, que esta fue la causa por la cual cuando se clonó a la oveja Dolly murió muy pronto, ya que se clonó con una célula adulta, ¿vale? Se metió el ADN adulto en un cigoto, así que ya tenían los telómeros, ya estaban envejecidos y por eso tuvo una muerte prematura, ¿no? Así que es muy importante pues este detalle, ¿no?, del envejecimiento del ADN, y es debido a esto, ¿no?, a que no se puede rellenar ese último fragmento de Okazaki, ese último cebador, y se va acortando por los telómeros. Bueno, aquí veis pues lo que es un replicón, ¿no? Uf, qué cansada estoy a veces. Me gusta bailar replicón, perrea. O sea, esto estaba haciendo yo los apuntes a la 1 de la mañana para que me hagan a mí gracia estas cosas. Madre mía. Bien, pues vamos a pasar al ARN. O al ARN, lo que son los tipos de ARN, sus funciones, cómo llevan a cabo sus funciones, etcétera, etcétera. Pues ya lo vimos en el vídeo. Sí, bueno, en el vídeo también, en el tema de ácidos nucleicos. Y vamos a centrarnos en la expresión de los genes. Porque hasta ahora hemos visto la replicación del ADN que pues, se necesita para división, ¿verdad? Se hace en la fase de interfase. Pero ahora vamos a ver ya la expresión de la información. Cómo se van a expresar los genes, cómo se va a expresar el fenotipo. Es decir, lo que vamos a hacer es hablar de los procesos de transcripción, y traducción. Bien, recordamos que la transcripción tiene lugar en el núcleo y no es más que una copia de ADN a ARN para sacarla al hialoplasma, en el caso de células eucariotas, para dejar protegido ese ADN en el núcleo. Y la traducción, os recuerdo que tiene lugar en los ribosomas y que consiste en que a cada secuencia de nucleótidos del ARN mensajero le corresponde un aminoácido que traía el ARN transferente al ribosoma, ¿os acordáis? Y juntando cada 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero era un aminoácido, y se iban uniendo los aminoácidos por enlace peptídico hasta formar el polipéptido o proteína. Así que estos procesos, si os acordáis, pues era lo que formaba el dogma central de la biología molecular, y bueno, pues ha cambiado un poquito porque se ha modificado el conocimiento que se tiene de los virus, pues ha modificado este dogma central, ya que los virus almacenan su información genética en forma de ARN, así que van a tener ARN replicasas, y los retrovirus además van a hacer una retrotranscripción, van a pasar de ARN a ADN, así que bueno, pues se amplía un poquito de cómo lo habéis visto hasta ahora, pero bueno, es básicamente lo mismo. Antes de hablar de transcripción y traducción, pues vamos a hablar de la estructura de los genes. Y bueno, pues ya sabéis que la mayor parte de los genes van a ser fragmentos que determinan la síntesis de una proteína, pero hay otros con funciones reguladoras, como los operones, por ejemplo, de la lactosa. Yo creo que los visteis el año pasado, este año no los vamos a ver, pero bueno, que no todos los genes van a sintetizar una proteína o a expresar un carácter, sino que pueden ser reguladores. Además, la secuencia de nucleótidos que constituyen un gen y los genes entre sí no se disponen linealmente, sino que están espaciados en fragmentos. Es decir, que entre unos genes y otros pueden haber espacios de información que no se transcriban. Antiguamente se le mal llamaba el ADN basura. No es que sea basura de ADN, es que pues no se conoce para qué son, pero no se transcribe, están ahí entre ellos. Pues bien, aquí vemos esta secuencia de genes, y como veis, pues entre los genes hay espacios que no son genes, que no se transcriben. Entonces, cada gen tiene una región P, una región promotora, que no codifica ningún aminoácido, pero va a servir para que las enzimas que van a hacer la transcripción pues reconozcan el inicio del gen. Luego tenemos la región C, la región codificadora, que ya es la parte del gen que sí se va a transcribir, que sí que va a llevar la información para sintetizar las proteínas, pero os recuerdo que
que esta molécula de ADN al sufrir transcripción a ARN mensajero, luego había que eliminar los intrones, no sé si os acordáis. Pues es porque esta región del gen, o sea, esta región codificadora, va a tener fragmentos de ADN que sí que llevan información, que son los exones, y fragmentos que no contienen información, que son los intrones. El principio de esta región codificadora viene determinada por la secuencia TAC, que si lo pasáis a ARN mensajero sería el AUG. ¿Os acordáis del codón de inicio de síntesis? Es el AUG, por lo tanto su complementario es el inicio del gen, es el TAC, el TAC, y el final son ATT, ATC y ACT, que si lo traducimos a ARN mensajero nos da los codones de paro o stop, el UA, UAG y UGA, que son los tres codones de paro. En este caso, como son ADN, no son codones de paro, se les llama tripletes sin sentido, de paro o de stop, pero son tripletes porque están en el ADN. Cada 3 bases nitrogenadas de ADN, triplete. Cada 3 bases nitrogenadas de ARN mensajero, codón. Las 3 bases nitrogenadas complementarias a cada codón que se encuentran en el ARN transferente, anticodón. Y ya está. Y fin, iba a decir que cada codón sintetiza un aminoácido. Y la última región del gen es la región T, la región terminadora, que nos marca el final del gen. Entonces, pues bueno, aquí veis la región promotora, este triplete de inicio, vemos en azul los exones, en verde los intrones, que se van a eliminar posteriormente en su forma de ARN mensajero, antes de salir del núcleo en eucariotas. Aquí veríamos un codón de paro, bueno, en este caso un triplete de paro, y la región terminadora, que marca el final del gen. Bien, pasamos entonces ya a la transcripción, ¿vale? Que os recuerdo que es el proceso de hacer una copia de ADN en forma de ARN, por lo tanto las enzimas van a ser en este caso ARN polimerasas, van a hacer polímeros de ARN, en el caso de la replicación eran las ADN polimerasas, y la primera, bueno, pues se descubrió en Escherichia coli y fue nuestro Severo Ochoa de Albornoz el que se llevó el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1959 por el descubrimiento de estas ARN polimerasas. Bueno, voy a destacar que para cada gen solo se transcribe una de las cadenas de ADN, porque cuando hacemos la replicación sí hay que hacer una copia de cada hebra para tener una nueva cromátida, pero para la transcripción solo se transcribe una de las cadenas. Bien, pues el primer paso, como siempre, es la fase de inicio de la transcripción. En este caso, la ARN polimerasa, que vamos a ver que vamos a tener la 1 y la 2, pues la ARN polimerasa 1 transcribe el ARN ribosomal, sin más, y la ARN polimerasa 2 transcribe el ARN mensajero. Y por último, la 3 transcribe el ARN transferente y el ARN ribosomal 5S. Pues bien, la ARN polimerasa, sea la que sea, en función del ARN que yo esté sintetizando, la ARN polimerasa se fija la región promotora del gen que acabamos de ver y provoca que la doble hélice se abra, se forme esta burbuja y se inicie la transcripción. Luego tenemos el alargamiento. En este caso, la ARN polimerasa reconoce la secuencia de inicio, el TAC, ¿verdad?, el triplete de inicio, y sintetiza un ARN precursor, un ARN mensajero inmaduro que le llamábamos, en dirección 5'3'. De manera que va a tomar como molde la cadena de ADN que va en sentido 3', 5', porque hemos dicho que solo se utiliza una de molde, pues elige la que va en sentido 3', 5'. Y esta ARN polimerasa pues empieza a sintetizar ribonucleótidos a partir de este TAC, empezando entonces por el primer codón, que será el AUG, y empieza a sintetizar la hebra. Así que la reacción que se produce evidentemente es pues n número de ARN de bases nitrogenadas más un ribonucleótido 3-fosfato, pues me va a dar una molécula de ARN con n nucleótidos más 1 y un fosfato inorgánico. Cuando la enzima lleva leídos 30 nucleótidos, esto es interesante, empieza a alargar, ¿no?, a formar nucleótidos, y cuando llega a los 30 nucleótidos al ARN se le formaba una cabeza líder en el extremo 5'. Son unos 20-200 nucleótidos que sirven para que en la traducción del ARN mensajero, cuando ya está en el hialoplasma, pues este ARN mensajero se una a la subunidad
menor y no se degrade. Porque os recuerdo que os dije que la cabeza líder, estos 20 o 200 nucleótidos, también evita que en el hialoplasma las enzimas que están en el hialoplasma degraden este ARN mensajero. Así que aquí ya empieza la maduración de este ARN mensajero precursor con la adición de la cabeza líder. Y ya para terminar, pues la última fase, que es la fase de terminación. En procariotas, pues se llega a la señal de terminación en unas bases que son palindrómicas, no sé si os acordáis, que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Y en eucariotas la señal de corte, la señal de final de transcripción, es la secuencia en el ARN de AAUAA. Simplemente sabérselo y ya está. Tanto en procariotas como en eucariotas, pues va a hacer que el ARN se separe de la ARN polimerasa, se cierra la burbuja de ADN, yo ya tengo mi ARN sintetizado y pues se termina la transcripción. Bien, aquí vemos lo que es este proceso de transcripción previo a la maduración del ARN mensajero, en este caso del que estamos hablando, inmaduro. Bien, pues vemos aquí esta horquilla y como veis va a coger de molde la hebra que va en sentido 3' y la ARN polimerasa va uniendo estos nucleótidos trifosfato, estos ribonucleótidos trifosfato, formando el ADN, el ARN nuevo, el ARN transcrito. Bien, en procariotas no va a haber maduración del ARN, no se procesa. Además, de hecho, tenemos el ADN, se va transcribiendo el ARN y ya hay ribosomas que van traduciéndolo. Así que se hacen los dos procesos, tanto transcripción como traducción, ocurren de manera simultánea y en el espacio, porque recordad que no tienen núcleo, así que ocurre de manera simultánea. Sin embargo, en eucariotas, este ARN que se acaba de sintetizar, este ARN mensajero, es un ARN precursor, es un ARN inmaduro que va a tener que sufrir unas transformaciones, una maduración. Os recuerdo que la primera de estas transformaciones era el splicing. El splicing es la eliminación de intrones de estas secuencias que no sintetizan no se van a traducir, no sintetizan para polipéptidos. Este splicing lo va a llevar a cabo una ribonucleoproteína pequeña nuclear. Luego, en el extremo 3' se añade una cola polía, son unos 200 nucleótidos de adenina, y lo que va a hacer es estabilizar el ARN mensajero. Y por último, en el extremo 5' de este ARN mensajero se produce el capping. El capping es añadirle un resto de 7-metilguanosina que forma la estructura CAP, o la caperuza, que pues va a proteger al ARN mensajero en el hialoplasma de actividad exonucleasa y lo alinea en el ribosoma para la traducción. Bien, aquí vemos este transcrito primario, este ARN inmaduro, pues cómo se eliminan los intrones y ya está. El splicing, el CAP y todo esto. Bien. Os quiero recordar que toda esta maduración del ARN mensajero ocurre en el núcleo. Todavía no lo he sacado, lo estoy preparando para que cuando lo saca el hialoplasma no se degrade, se alinee, etcétera, etcétera. Pues bien, este ARN maduro, que ya lo vamos a llamar ARN mensajero sin más, sale al hialoplasma por los poros nucleares y junto con los ribosomas y el ARN transferente, pues va a tener lugar la traducción, que ya es el siguiente proceso que vamos a ver, cómo ocurre la traducción. Pues bien, la traducción es la última etapa del dogma central de la biología molecular, es la última etapa de la expresión génica. En ella se van a sintetizar los polipéptidos usando como molde el ARN mensajero que acabamos de sintetizar en la transcripción. Va a tener lugar en el hialoplasma, más concretamente en los ribosomas, y se necesitan 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que lleva la información del núcleo del hialoplasma, el transferente, que os recuerdo que llevaba los aminoácidos que captaba del hialoplasma, los lleva a los ribosomas para formar los polipéptidos, y el ARN ribosomal, que es el que forma los ribosomas. Bien, la traducción en este caso, al ', que la transcripción se llevaba a cabo en la hebra 3', 5', la traducción siempre va en sentido 5', 3', y tiene los siguientes pasos. Empezamos con la activación de los aminoácidos. Todo esto ya os lo expliqué en clase por encima cuando vimos los tipos de ARN y os dije que no lo teníais que saber en ese tema, pero sí
que os iba a ser luego mucho más fácil cuando llegásemos al tema de genética molecular. Así que es que en verdad todo esto ya os lo he explicado, veréis. Os recuerdo que os conté que el ARN transferente está en el hialoplasma y tiene que captar aminoácidos que están también libres en el citoplasma, que proceden de la nutrición celular, los va a unir al extremo 3' hidroxilo del ARN transferente gracias a una enzima que se llama aminoacil ARN sintetasa, es decir, va a sintetizar el ARN transferente con su aminoácido unido en el extremo 3'. Aminoacil ARN sintetasa. Y recordad que para cada ARN transferente siempre le correspondía el mismo aminoácido, que tenía que ver con el anticodón, ¿verdad? De este brazo, de este bucle del ARN transferente tenía que ver. Pues bien, va a gastar ATP, como veis yo tengo el aminoácido con el ATP y con esta enzima lo que hace es unirlo al ARN transferente aquí en su extremo 3'. Bien, aquí lo veis. Van a existir al menos 20 aminoacil ARN sintetasas, una por cada aminoácido, y van a ser enzimas muy específicas, ya que si no son específicas y yo uno a este ARN transferente con este anticodón un aminoácido que no le corresponde, pues a tomar por culo el polipéptido. Ya no voy a hacer la traducción como debe. Pues bien, esta es la activación de aminoácidos, que tiene que ser previa. Vamos con la iniciación de la traducción. Bien. Aquí vemos el ARN mensajero, ¿verdad? Ya maduro, y vemos la caperuza CAP en el extremo 5'. Y hemos dicho que la traducción empieza por aquí, por el extremo 5'. Pues bien, este ARN mensajero se va a unir a la subunidad pequeña del ribosoma por la región líder, aquí, por la región esta del 5', se une la subunidad pequeña del menor del ribosoma. Y va recorriendo la molécula, esta subunidad menor va recorriendo la molécula hasta que llega al codón de inicio, al auge. Cuando llega a este codón de inicio, se ubica en el sitio P del ribosoma, que vamos a ver más adelante lo que es el sitio peptidil, y cuando se coloca por aquí, pues ya se une la subunidad mayor y ya tengo formado el complejo de inicio. Entonces, si veis aquí el ARN mensajero, yo tengo aquí la subunidad menor del ribosoma y ya tengo un ARN transferente iniciador con el anticodón, aquí lo veis, el UAC, que es complementario al codón de inicio y que por tanto lleva asociada la metionina. Por eso nuestras proteínas empiezan por metionina. Pues bien, va recorriendo todo el ARN mensajero y cuando llega aquí al codón de inicio, a la AUG, pues este es el sitio P, el sitio peptidil del ribosoma, y se une la subunidad mayor. Yo ya tengo el complejo de iniciación formado, que es este ARN mensajero, la subunidad menor y la subunidad mayor unidas en el codón de inicio, con su metionina. Este sitio P es el peptidil, vemos aquí a la derecha el sitio A, que es el aminoácido, que es por donde va a entrar el ARN transferente con el aminoácido, y vemos el sitio E, o exit, de salida, el EPA, esto es el ribosoma, el EPA, entra por el sitio A, aminoácido, se pasa al sitio peptidil donde se va formando el polipéptido y sale ese ARN transferente que ya ha cedido su aminoácido, sale por el sitio E, por el sitio exit, para buscar de nuevo en el hialoplasma un nuevo aminoácido del mismo que le corresponde y volver a activarse y volver de nuevo al ribosoma y así sucesivamente ir sintetizando la proteína. Bien. ¿Cómo ocurre esto? Pues aquí lo ves. Tenemos la siguiente fase tras la activación de aminoácidos y el inicio, que es la elongación. Pues bien, en el sitio A, este de aquí de la derecha, el sitio aminoácido, va a entrar el siguiente aminoácido ARN transferente que corresponda, que su anticodón sea complementario al codón que tengo aquí en el sitio A. Bien, entra este aminoácido ARN transferente y tenemos aquí una enzima, el complejo peptidil transferasa, separa la metionina del ARN transferente que hay en el sitio P, este de aquí, y se lo pasa al
Eso es. Que me estaba rayando. El peptidiltransferasa, la enzima peptidiltransferasa separa la metionina que hay aquí en el sitio P y forma un enlace peptídico con el aminoácido que hay aquí en el sitio A y se forma un dipéptido que se encuentra en el sitio A. Toda esta molécula se corre hacia un lado de tal manera que aquí veis cómo se pasa la metionina al siguiente aminoácido. Aquí vemos cómo se corre toda la molécula de tal manera que el ARN transferente vacío ahora está en el sitio E y el ARN transferente con el dipéptido que estaba en el sitio A ahora está en el sitio P. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues este ARN transferente vacío se sale del sitio E, del exit, y en el sitio A va a entrar un nuevo aminoacil ARN transferente con el anticodón complementario al codón que hay aquí. ¿Qué va a ocurrir después? Pues el dipéptido que está en el sitio P se pasa hacia su derecha, hacia el que está en el sitio A, y ya tengo el tripéptido. Se mueve todo de nuevo, este ARN transferente ahora estaría en el sitio E, sale vacío para volver a activarse en el citoplasma y tengo el tripéptido en el sitio P. En el sitio A entra de nuevo otro aminoácido ARN transferente, se pasa al tripéptido y así se va sintetizando con sucesivos ciclos, pues se van añadiendo aminoácidos a la cadena que se va formando y saliendo así por el ribosoma hasta que se encuentre un codón de paro o stop. Y esa sería la siguiente fase, que es la terminación. Cuando en el sitio A, imaginaros que aquí, que está ahora en el dibujo, este codón es un UAA, UAG o UGA, que no tienen ARNs transferentes complementarios, no sintetizan para un aminoácido, pues se unen a uno de estos codones, se unen unas proteínas que son los factores de liberación. Al unirse aquí en el sitio A los factores de liberación, se separan todos estos elementos, la subunidad menor, la subunidad mayor, el ARN transferente, el ARN mensajero por otro lado, se separa todo, la cadena polipeptídica recién sintetizada también se separa, y ya tengo el péptido libre en el citosol con su estructura primaria. Poco a poco se va a ir plegando en estructura secundaria, acordaros de la betalámina, de la hélice alfa, ¿verdad? De la estructura terciaria y esa estructura tridimensional que ya va a ser la estructura activa de esta proteína recién formada. Y para este plegamiento van a intervenir unas proteínas que se llaman chaperonas. Todo este péptido que se acaba de sintetizar, pues se pliega y ya tengo mi proteína activa. Ya para terminar, pues bueno, esto también lo sabemos ya. El código genético va a ser pues esa relación entre los codones de ARN mensajero y el aminoácido para el cual sintetizan, para el cual codifican. Son 64 tripletes de nucleótidos. Cada triplete va a ser como una palabra del código genético, y tenemos que tener en cuenta que tenemos 4 bases nitrogenadas, ¿verdad? En el ARN, la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina, y 20 aminoácidos. Entonces, si tomásemos, vamos a ver por qué se toman de 3 en 3. Si tomásemos bases nitrogenadas de 2 en 2, tendríamos 4 a la n combinaciones. 4 bases nitrogenadas tomadas de 2 en 2. Sería 4 al cuadrado, 16 aminoácidos podría tener, pero es que yo tengo 20 aminoácidos, así que si tomo las bases nitrogenadas de 2 en 2 no es suficiente. Bien. Y si las tomo de 4 en 4, pues tengo 4 bases nitrogenadas tomadas de 4 en 4, me da 256 aminoácidos posibles. Como solo tengo 20, me iban a sobrar un montón de combinaciones, es que no tiene sentido. Sin embargo, si hacemos la lectura de 3 en 3, si la naturaleza eligiese hacer la lectura de 3 en 3, tendríamos 4 bases nitrogenadas con 3 tomadas de 3 en 3, tendríamos 64 combinaciones distintas con estos 4 nucleótidos, es decir, 64 aminoácidos. Me da suficiente porque tengo 20, no es demasiado grande, pero sí es verdad que va a haber varios codones que sintetizan para el mismo aminoácido, porque tenemos 64 codones distintos, va a haber 64 aminoácidos, 64 64 aminoácidos
por lo tanto, va a haber varios codones que sinteticen para el mismo aminoácido y además os recuerdo que hay 3 codones de paro y alguno de paro. Entonces, pues bueno, es un número bien, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. De ahí que se lea de 3 en 3. Características. ¿Esto que os parecerá un rollo de Natalia? ¿Para qué me cuentas todo esto? Pues es que esto ha caído alguna vez en PEBA de por qué en el código genético se toman codones de 3 bases nitrogenadas. Porque la lectura, la pauta de lectura es de 3 en 3. Y esta es la explicación. Si fuese de 2 en 2 no habría suficientes variantes para los 20 aminoácidos. Si cogemos de 4 en 4 me da 256 combinaciones, que es demasiado. Entonces de 3 en 3 es como sobran algunas, por eso sabemos ya que es degenerado, ¿verdad? Que varios codones sintetizan para el mismo aminoácido, pero ya está. También sabemos que es cuasi universal, que es el mismo para todos los seres vivos, excepto para las mitocondrias, cloroplastos y algunas bacterias, que hay variaciones. No es solapado, es decir, que una base solo pertenece a un codón, no es el final del codón anterior y el principio del siguiente, no es solapado. No. Se lee sin comas, es decir, se va leyendo de 3 bases en 3 bases desde el punto de inicio hasta el punto del final. Es degenerado, como os he dicho, que varios codones sintetizan para el mismo aminoácido. Además, en el caso de los codones que sintetizan para el mismo aminoácido, normalmente la primera base nitrogenada y la segunda es la misma, y lo único que cambia es la tercera base nitrogenada del codón. A esto se le conoce a este proceso como balanceo de la última base. Y además no es ambiguo, es decir, cada codón le corresponde un aminoácido en concreto y solo ese. Bueno, aquí os puse, como la otra vez ya en el otro tema, los dos tipos de código genético que podemos encontrar. En el circular, esta es la primera base del codón, la segunda y la tercera, se lee de dentro hacia afuera. Y en el caso del rectangular, pues la primera base es la columna de la izquierda, la segunda base es la fila de arriba y la tercera base es esta columna de aquí, ¿vale? Y aquí tenéis todos los aminoácidos. Ya vamos a ver después la alteración de la información genética, que son las mutaciones, que las veremos en el próximo vídeo. Así que nos quedamos aquí con cómo descubrimos que el ADN es la molécula de la información, cómo se va a extraer esta información del ADN, se conserva mediante la replicación y se expresa mediante la transcripción y la traducción. Así que bueno, pues ánimo con este tema de genética, vemos las mutaciones y ya luego nos metemos en genética mendeliana y los problemas que tanto os gustan. Venga, un saludo y ánimo.